Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. Este domingo a las 20 se va a presentar en el Complejo Cultural Atlas el documental Latinoamérica, Territorio en Disputa. Es un documental dirigido por Nicolás Trota y Esteban Cuevas. Se hace la presentación aquí en Rosario y se ofrece allí un testimonio de la etapa que está atravesando América Latina, justamente como lo dice el título. Vamos a escuchar un fragmento, un avance de este documental que el domingo, reiteramos, se presenta aquí en Rosario. A América do Sul, o Brasil, a Argentina, nenhum país merece o retrocesso que nós estamos sofrendo nesse instante. La patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Separado será el capital transnacional que nos ponga las condiciones. Tem de ter partidos, movimentos, setores que, inclusive, não necessariamente pensando literalmente igual al gobierno. No pueden defenderse presidentes progresistas solo entre presidentes y entre gobiernos. Digamos pueblos que también se defiendan y defiendan sus procesos. La derecha está perdiendo su ropaje democrático. Se está dando cuenta que en la legalidad no puede avanzar mucho. Es una etapa de colonialismo financiero, digamos, que se contiene con nuevos movimientos populistas y ahora se vuelve una regresión de nuevo. ¿Y estamos en América Latina frente a un fin de ciclo progresista? Yo creo en el retorno del progresismo, porque eso también será muy saludable para la democracia. Quisiéramos que nuestro continente, mediante América Latina y el Caribe, sea un modelo de continente. Sea un continente de paz, pero con justicia social, una paz con dignidad y igualdad. Esta ola reaccionaria va a fracasar, nunca va a triunfar definitivamente, porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. Pero no me des pelota. Ahí escuchábamos el avance del documental Latinoamérica, Territorio en Disputa. Esteban Cuevas es director de este documental que se presenta el domingo. Está en contacto con nosotros. Hola Esteban, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para ir para la mesa, para vos, Guillermo, Lucía y Anabel. Y decirte que soy codirector. El documental lo hicimos con... Sí, con Nicolás Trota. Lo mencionábamos, sí. Es el rector de la UMED, el jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández, y también quien articula el relato de todo este documental. Es él quien viaja por todo el continente para poder entrevistar a las principales figuras políticas de la región. Bueno, lo escuchábamos a Lula ahí arrancando también o como una de las voces, y las voces de Brasil, y qué momento, digo, ¿no? Porque a lo mejor hay novedades antes del domingo respecto de lo que se espera de Lula, ¿no? Exactamente, a lo mejor hay novedades en el día de hoy. Todo se está precipitando con mucha velocidad, pero me gustaría resaltar que esta es una medida que está tomando la Corte Suprema de Justicia de Brasil para todos los que se encuentran detenidos en la misma situación que Lula. Esto no es algo que Lula pidió. Él desde el primer momento dijo y nos contó a nosotros cuando lo visitamos la última vez en la prisión de Curitiba, de Brasil, que él no se iba a ir de esa cárcel hasta que demostraran su inocencia, porque no hay una sola prueba que demuestre su culpabilidad. Y de hecho, me imagino que bueno, es una noticia que ha recorrido bastante, pero que le llegaron a ofrecer la prisión domiciliaria y él la rechazó, porque es inocente. Y él, te vuelvo a decir, no se quiere ir de la prisión hasta que digan que es inocente. Claro. Hablabas de encuentros con Lula, fueron varios. ¿Cuántas veces lo visitaron? Mira, el documental arrancó en marzo del 2017 y la primera entrevista fue a Lula. Él todavía estaba en libertad, se cumplió un año del impeachment que instituyó a Dilma Rousseff, y lo visitamos en el Instituto Lula, que tiene sede en la ciudad de San Pablo. Una posible detención de él parecía algo lejano, no estaba ni siquiera en la agenda mediática,
pero él ya en ese momento nos dijo algo, que es que el golpe a Dilma no se acababa con la destitución de ella, que tenía un segundo paso, que era el verdadero objetivo, que era correrlo a él de la vía política de Brasil, a él, al hombre más popular que tiene nuestro país vecino, y que iban a utilizar todas las herramientas necesarias para correrlo, y que él pensaba que claramente iban a ir por su libertad. Esa fue la primera entrevista, y la última entrevista que hicimos en el documental, que fue justo una semana antes del estreno, cuando ya teníamos la película cerrada, fue otra vez a Lula da Silva, pero esta vez lamentablemente en la prisión de Curitiba, donde está detenido sin una sola prueba que demuestre su culpabilidad. Esteban, ¿qué tal? Buen día. Estaba pensando también en todo, bueno, ustedes estuvieron, como decías, empezaron en el 2017 con todas estas entrevistas y este recorrido tan riguroso que ya también nos vas a ir contando, que aparecen en esta propuesta de este documental, pero pensaba en esto que decías al principio de lo precipitado, ¿no? Que parece que siempre hay una cosa muy vertiginosa en Latinoamérica, ¿no? Sobre los ritmos y los tiempos y las maneras en que suceden los procesos políticos, ¿no? Digamos, del 2017 hasta este momento realmente sucedieron muchísimas cosas que daban la sensación de que todo el tiempo, se está virando hacia una derecha, una cuestión más conservadora, después de un proyecto que parecía, en común, ¿no? Estas preguntas que aparecen en el documental, ¿fueron moviéndose también, digamos, desde qué pasó, cómo pudo suceder algo así, o estuvieron siempre presentes? Mira, claramente lo que vos decís fue la génesis del documental. Nosotros primero arrancamos haciendo un ciclo de entrevistas que tenían que ver con revisar lo que fueron las gestiones de esta más de una década de gobiernos populares, sobre las vidas personales de cada uno de estos protagonistas, y a mitad del recorrido nos dimos cuenta que, en realidad, a los pocos meses de arrancar, a mediados de marzo de 2017, nos dimos cuenta que día a día estaba pasando algo en el continente. Día a día se iban perdiendo derechos. Claro. Estamos hablando del congelamiento del gasto público de Temer en Brasil, estamos hablando del inicio de la crisis económica en Argentina, estamos hablando de la persecución a Rafael Correa en Ecuador, que se fue para retirarse de la vida política de su país, y enseguida le levantaron una orden de captura. Él no puede volver a pisar Ecuador porque lo detienen. Entonces nos empezamos a preguntar de qué es lo que pasó, por qué esta más de una década de gobiernos progresistas, sus victorias y el avance de los derechos conseguidos durante esos años se empezaron a perder en tan poco tiempo. Entonces hay dos consignas o dos ejes narrativos que trabajamos en el documental. Un lado es ese que decís, ¿por qué duraron tan poco estas victorias? Revisar lo que fueron más de una década de gobiernos populares, pero también con una visión crítica de por qué no se pudieron institucionalizar exactamente estas victorias. Y eso abre al otro eje, que es la persecución a los líderes populares del continente, utilizando cualquier tipo de herramientas, la gran mayoría no democráticas. Estamos hablando de las estrategias para implementar los golpes blandos, del lawfare, el entramado con el Poder Judicial, los medios de comunicación, las fake news y toda una batería de medidas que utilizó la derecha para poder correr del campo electoral a estos líderes. La derecha, digamos, que vos mencionás y que un poco estaría detrás de este lawfare o esta asociación de Poder Judicial, sectores políticos y medios de comunicación, ¿crees que estuvo articulada en América Latina, que fue un proceso que más o menos se fue copiando? ¿Cómo lo ven o qué dicen los entrevistados del documental? Mira, nosotros lo que hacemos en el documental es abrir preguntas. Abrimos ejes temáticos de la situación que está viviendo el continente, y los entrevistados hablan por sí mismos. Nosotros no tenemos pruebas periodísticas, evidencias de que hay un articulado regional que muchos atribuyen que está centralizado por el Departamento de Estado de Norteamérica. Ahora,
cuando vos en un documental pones lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, uno al lado del otro, no sé, sacá vos tus propias conclusiones. Mirá el documental y sacá tus propias conclusiones, y me gustaría escucharlo. Lo dejo a tu criterio. Sí, una buena invitación para ir a ver el documental también, ¿no? No tenemos pruebas periodísticas para decir, sí, esto ocurre. Ahora, es muy parecido lo que está pasando. Claro. Si ves lo que ocurrió recientemente en Ecuador con Rafael Correa, la aparición de un cuaderno que narra hechos que sucedieron hace 3 años, pero que fueron escritos hace 2 meses y hablan de sumas de 348.749,83 centavos de dólar. Es raro. Cada uno saque sus propias conclusiones. Esteban, ¿cómo te va? Quería preguntarte, hablando justamente y mencionando esto que vos hablabas de cómo se van dando los cambios, da la sensación de que todavía falta a lo mejor algún cambio que tiene que ver con lo cultural de cada uno de nosotros o de cada una de las sociedades, ¿no? Porque digo, cuando uno piensa en estos cambios, son cambios que fueron son presidentes que fueron votados legítimamente. Podemos hablar un poquito más que Brasil está un poco más flojo en ese sentido, pero si lo pienso en Argentina, fue votado por la sociedad. ¿Y cómo se explica eso también, no? Sí, bueno, ¿sabes quién nos da respuesta a eso? Lula y Dilma. Ellos nos cuentan que uno de los graves problemas que tuvieron y las razones por las cuales ocurrió el impeachment a Dilma es que desmovilizaron a las bases, se convirtieron en un partido de gobierno. Entonces, con las bases desmovilizadas, es muy difícil después poder sostener los embates de los sectores concentrados de la economía. Y lo que vos mencionás es la gran batalla. No vamos a poder seguir avanzando en la construcción de derechos para todos y construir sociedades más justas y equitativas en todo el continente hasta que toda la población entienda que cuando quieran restringir esos derechos, a quienes están tocando es a la población, no son a los dirigentes. Quien está preso hoy en Brasil no es Lula, es el pueblo brasilero. Él no está detenido por un departamento, un triplex, de cual no hay un solo papel firmado que él haya firmado, que un familiar haya firmado, que alguien que puedas acusar de testaferro haya firmado diciendo que es de él. Él está preso, como nos dijo en la entrevista, por sacar a 40 millones de brasileros de la pobreza. Esteban, ¿qué tal? Te quería consultar también para pasar un poco en limpio de esta información. Fueron apareciendo distintos interlocutoras que aparecen en el documental, pero bueno, si querés hacernos como un pequeño recorrido de, bueno, quiénes son los y las entrevistadas y cuáles son los países que fueron visitando con este trabajo, está bueno como para organizar un poco la información. Bueno, como te decía, arrancamos en marzo del 2017 cuando visitamos a Lula en San Pablo, después estuvimos con Evo Morales en Bolivia, que estuvimos 2 días enteros dando vueltas, recorriendo todo el país con él, que son días largos porque Evo se levanta a las 3 de la mañana, 3:30 empieza a trabajar y termina de trabajar a las 11 de la noche. Así que bueno, puedo decir que el equipo quedó un poco exhausto. Hay que seguirle el ritmo. A Evo. Después de ahí fuimos a Paraguay a charlar con Fernando Lugo, el expresidente. Estuvimos en México con Dilma Rousseff y Cuauhtémoc Cárdenas, que es uno de los principales referentes de la izquierda de México. En Uruguay con Pepe Mujica y con Rafael Correa estuvimos charlando acá en Buenos Aires. Pero más allá de todos estos entrevistados, que son los principales líderes de los movimientos populares, progresistas, de izquierda, del campo nacional y popular del continente, también estuvimos charlando con los principales referentes de la región, que quiero decir que son los cuadros, la segunda línea de cuadros, que son los que tal vez no son tan conocidos entre nuestros países, pero son los verdaderos articuladores de ese sueño de la construcción de la gran patria unida y libre que soñó San Martín y Bolívar. Fueron los que trabajaron día a día para poder lograr esta comunión de presidentes de Latinoamérica que gobernó desde principios del siglo del 2000. Bien. Esteban, te agradecemos estos minutos con la radio, la invitación nuevamente para este domingo, entonces a las 8 de la noche, allí en el Complejo Cultural Atlas, para la presentación del documental.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el domingo a la noche. Dale, ahí está, un abrazo, hasta la próxima. Estábamos hablando con Esteban Cuevas, codirector del documental Latinoamérica, Territorio Indígena,